Revolución o muerte venceremos el FML. Hola, yo soy Fergie Duarte del curso 10.2 y la primera pregunta que me tocó fue ¿por qué se originó el FMLN? Este se originó como una respuesta a las desigualdades políticas, sociales y económicas en El Salvador. Algunos de los factores que llevaron pues a su formación fue la desigualdad socioeconómica, donde había una pequeña élite que tenía toda la riqueza y, bueno, la mayoría de la riqueza y de las tierras, y el resto de su población, o sea, la mayoría, pues vive en condiciones de pobreza. Otro factor fue la represión política, donde por muchos años los gobiernos fueron represivos y autoritarios, limitando las libertades políticas y reprimiendo violentamente a cualquier tipo de oposición. También el asesinato de líderes y activistas, pues la violencia política y el asesinato a líderes campesinos, a sindicalistas y a políticos había generado indignación y radicalizaron a varios salvadoreños. También la unificación de grupos guerrilleros, que su objetivo era derrocar pues el gobierno y establecer una política más justa y equitativa para todos. La siguiente pregunta es, ¿cuál era su ideología política? Su ideología política se basaba en el marxismo-leninismo, que buscaba la implementación de un sistema socialista. Esta ideología se basaba en la lucha de las clases y la búsqueda de una sociedad sin explotación ni opresiones. Esto iba muy de la mano con la democracia participativa, que era una idea que ellos llevaban de que en las decisiones políticas se debía tener muy en cuenta la participación de la ciudadanía. Buenos días, mi nombre es Samuel García, curso 10.3. Hoy me tocó la pregunta de qué problemas sociales, económicos que motivaron a la lucha armada y revolucionaria. Eh, pues en El Salvador la desigualdad económica y la pobreza era evidente a través de la concentración de tierras en manos de una élite, dejando a la mayoría de los campesinos sin como acceso a las tierras productivas y enfrentando una como pobreza rural. Los bajos salarios y las precarias condiciones laborales afectan tanto a los trabajadores rurales como urbanos, exacerbando la dificultad de vida y la represión política y las violaciones a los derechos humanos eran constantes bajo regímenes autoritorios, con la violencia estatal. Violaciones a los derechos humanos eran constantes bajo regímenes autoritarios con violencia estatal, que incluía ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. La falta de oportunidades sociales y económicas se reflejan en el limitado acceso de la educación, salud, infraestructura básica. Los sectores populares están marginados del proceso político y económico, con elecciones manipuladas y ejemplos regionales. Con la Revolución Cubana incentivaron a los movimientos de izquierda a ocurrir a la lucha armada como vía a lograr un cambio profundo. En estos problemas generaron un ambiente de injusticia, desaparición, que lleva a muchos salvadoreños a considerar a la lucha armada como su única opción viable para buscar una transformación social, económica y política en el país. Bueno, la otra pregunta que me tocó a mí es
ha participado en un acuerdo de paz a niveles de Estados Unidos. Pues los acuerdos de paz de Chapultepec, firmados en 1992, marcaron un hilo importante en la historia de El Salvador al poner fin a una guerra civil de hasta ahora en el compromiso del FMLN con la desmovilización y el desarme, así como su participación en la implementación de reformas políticas, militares y socioeconómicas ha sido fundamental para la transición del país hacia la paz y democracia. Además, su influencia se ha extendido a nivel internacional a servir como una referencia en otros procesos de paz en América Latina y al respaldar iniciativas de paz y justicia social en otras regiones. Bueno, la otra pregunta que me toca a mí es qué sucedió en la organización, cómo finalizó, sí, o sigue al día. Bueno, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional de FMN ha experimentado una significativa evolución desde el fin de la guerra civil en El Salvador tras la firma de los acuerdos de paz de Chapultepec. En 1992 el FMLN desmovilizó y transformó un partido político legal que ha participado en elecciones y gobernaciones en El Salvador, como en dos ocasiones. Implementaron políticas enfocadas a la reducción de pobreza, mejoras de educación, salud política y reformas sociales, pero sin embargo enfrentaba desafíos como redefinir su rol, eh, actualidad, su rol y estrategias en la política salvadoreña. A pesar de ello, sigue siendo una fuerza política gratis. Bueno, la última pregunta que me toca a mí es, ¿cuál es la relación de mi organización con los Estados Unidos? Pues en 1992, los acuerdos de paz de Chapultepec supusieron la fin de la guerra civil en El Salvador. El FMLN comprometió desmovilizar sus fuerzas armadas y entregar sus armas, mientras que se acordaron de reformas políticas, elecciones militares y socioeconómicas. Durante este proceso, pues Estados Unidos jugó un papel muy importante al presionar al gobierno salvadoreño, pues que para aceptar un compromiso negociable, pues, y negociar y apoyar los esfuerzos de mediación de la ONU. Tras la firma de los acuerdos se establecieron relaciones diplomáticas y de cooperación entre los Estados Unidos y El Salvador. Hola, mi nombre es Kenny André Monoso Bailán del curso 10.3 y las preguntas son: ¿por qué es necesario que el país goce de soberanía y autonomía en el control y manejo interno de sus problemáticas? Básicamente es importante que un país tenga el control y soberanía sobre sus problemáticas y descontentos sociales por la autodeterminación, primero por la autodeterminación y legitimidad de la democracia, para que básicamente no se vea afectado los derechos de la autodeterminación de cada nación. Tiene que decidir su propio destino, incluyendo sus sistemas políticos, económicos y sociales, aspiraciones y necesidades de la población local. Legitimidad de la democracia, dándole legitimidad a la democracia que se imparte en la región y que básicamente es del país. Esto dando responsabilidad de rendición de cuentas a los gobernantes. Son los soberanos y autónomos, son responsables ante los ciudadanos de la fomentación de la rendición de cuentas, transparencia y la obligación para cumplir las necesidades de la población.
estabilidad y seguridad nacional para que básicamente en el país no se vea un descontento social o unos líderes que no pueden cumplir sus leyes, y que básicamente son títeres de otras organizaciones o otros países externos. Desarrollo económico y social, es importante que se tengan estas cosas en cuenta por la innovación y cultura sobre la soberanía que permite que las naciones preserven y promuevan su misma cultura, porque eso no solamente lo pueden hacer personas que pues pertenezcan a esta identidad y se vean representadas en este país. Repartición equitativa sobre los bienes y los derechos de los salvadoreños o de los ciudadanos, para que sean básicamente conflictados. Nadie sabe más de los problemas que la misma población que vive pues en el país básicamente. La segunda pregunta sería, ¿qué opinión tienen sobre el intervencionismo estadounidense en los conflictos y problemas internos en América Latina? El intervencionismo estadounidense en los conflictos y problemas internos en América Latina ha sido un tema de controversia y debatido ampliamente. Las opiniones sobre el intervencionismo varían y se pueden identificar en varios puntos de vista, tanto críticos como defensores. Las acciones de Estados Unidos hacia la región, para nadie es un secreto que muchas de las cosas que han hecho son violación a la soberanía. Muchas críticas vienen hacia eso básicamente por imponer su ideología y su democracia en un país que no, pues, no la comparte o que pues básicamente tiene otra manera de juzgar o de pues decidir sus problemas o la hora de culturalmente o a la hora de imponer respeto, violando muchas cosas o haciendo ver que pues básicamente las leyes no se respetan, violando a sus mismos representantes y las reglas de su mismo país, no teniendo en cuenta la soberanía y la responsabilidad que tienen con el mismo país. Imposiciones de intereses externos, muchas de este intervencionismo está disfrazado de intervencionismo con ayuda humanitaria o con declaración de guerra al terrorismo por parte de los Estados Unidos, pero muchas de esas cosas están disfrazadas pues por intereses propios porque no quieren que se exponga una ideología que no es de esa región, como en muchos casos el comunismo, el socialismo, que básicamente será apoyar pues a los máximos competidores, China, Rusia, etcétera. El narcotráfico se ve muy reflejado pues básicamente porque para nadie es un secreto que Estados Unidos es uno de los mayores compradores o los pobladores de la población de Estados Unidos son los mayores compradores de pues estupefacientes a nivel mundial, y esto pues obviamente no le conviene a ellos. Impacto en la democracia y los derechos, básicamente estarían restándole credibilidad y legitimidad al gobierno actual, que hayan intervencionismos que básicamente no se alineen con el partido político o con las ideas que tiene el presidente actual y su partido político y democracia que están impartiendo, y que se puede contradecir con intervencionismo estadounidense que tiene otros factores y que no se le tiene en cuenta en los derechos y lo que quiere la sociedad salvadoreña en este caso. La tercera pregunta sería, ¿considera que el intervencionismo es beneficioso para Latinoamérica? Considero que no es beneficioso para Latinoamérica porque no se tienen en cuenta muchas cosas como la opinión de los mismos latinoamericanos, valga la redundancia. No se tiene en cuenta muchísimo, no se tiene en cuenta la opinión de las personas, como lo acabo de explicar. Se violan muchos derechos sobre la soberanía del país y imparten justicia por intereses propios, que básicamente lo que hacen es disfrazar ayuda humanitaria que muchas veces no es, ni siquiera es ayuda, por intereses propios y para beneficiarse solo ellos. ¿Estaría de acuerdo con las alianzas de su país con Estados Unidos? No estaría de acuerdo con las alianzas de mi país con Estados Unidos porque básicamente limita el comercio y ayuda a que Estados Unidos pues básicamente haga un intervencionismo y tenga a El Salvador como estado títere, básicamente por la seguridad y la defensa, y la cooperación de la seguridad que básicamente harían que un intervencionismo militar en los Estados Unidos para este tipo de grupos haría que muchas veces pongan bases militares en el país, en este caso El Salvador, y no, para el contexto social no me parece que se impartiría una soberanía y dejaría muy mal parado a los líderes sociales. Intereses de las naciones, se tiene que velar por los intereses de la nación salvadoreña y los intereses de sus ciudadanos, y que no solamente se van beneficiados en los Estados Unidos al poner un poco de control sobre esa zona,
para que no se repartan partidos políticos en la región que no quieren que impartan y estrechen lazos comerciales y se quite el problema de la droga, que pues no es tan beneficiosa para el comercio, pero sí lo es para El Salvador. Eh, en eso es un tema muy discutido y muy criticado, pero básicamente pues pienso así y pienso que no se debería apoyar este tipo de alianzas con los Estados Unidos porque básicamente solo un país sale ganando. Muchas gracias.